Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio exhaustivo de la lección con José Cuba. Buen día, mis amigos y hermanos. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática. Este espacio es promovido por el Ministerio Adventista El Sembrador. En esta nueva semana estaremos tocando la lección número 6, que lleva por título Dones Espirituales. Como es costumbre ya, antes de dar inicio a nuestro estudio, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Dios, que moras en el cielo, invocamos tu presencia una vez más. Acompáñanos, dirige este estudio de tu palabra, Señor, que podamos comprender, extraer las enseñanzas que tú nos vas a dar para nuestra vida personal. Danos de tu Santo Espíritu, te lo rogamos por Jesús. Amén. Lección número 6. Título: Dones Espirituales. El versículo de memoria se encuentra en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1. Dice así: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El tema que vamos a estar estudiando durante esta semana es un tema muy, muy importante. Y considero que al iniciar el estudio de los dones espirituales, es necesario que lo hagamos recordando que hay un elemento esencial en la vida cristiana. Cuando este elemento está presente, se crea ese ambiente donde los dones espirituales pueden manifestarse en la iglesia en armonía con la voluntad de Dios. Recordemos que la deidad es una unidad de 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la unidad en la deidad es una perfecta armonía de 3 personas distintas que, sin perder su individualidad, comparten la misma naturaleza, el mismo carácter, el mismo amor y propósito. Y el deseo de la deidad es que esa unidad se pueda ver reflejado en su iglesia. Recordemos que Jesús oró por la unidad de la iglesia en el Evangelio de San Juan capítulo 17. Y esto significa que la iglesia, el cuerpo de Cristo, todos podamos estar orientados hacia un mismo propósito de amor. Dejar de estar compitiendo entre nosotros mismos y comenzar a servirnos los unos a los otros, reflejando el carácter de Dios en nuestra vida. Recordemos que si no hay unidad, la iglesia puede dividirse, pero si andamos en humildad, en el amor de Dios y en unidad, entonces se crea ese ambiente donde los dones espirituales se pueden manifestar en la iglesia conforme a la voluntad de Dios. Recordemos que los dones espirituales tienen un propósito: servir y fortalecer a la iglesia de Dios. Bien, continuemos. Vamos a la sección del día domingo: diversidad de dones. Para eso vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1 hasta el 6. La escritura dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaban, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esta escritura me recuerda Efesios capítulo 2, versículo 20. En ese versículo se nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Cuando la iglesia vive rendida ante el señorío de nuestro Señor Jesús, se da la unidad, y ese es el ambiente para que los dones espirituales puedan manifestarse en la iglesia. Hemos leído también en esa escritura que reconocer a Jesús como el Señor es una obra del Espíritu Santo. Considero que es necesario puntualizar algo en esto. Una cosa es reconocer a Jesús de una manera intelectual porque estoy influenciado por la cultura o por la educación que he recibido o por el ambiente donde vivo. Y una cosa muy distinta es reconocer al Señor Jesús por la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obra en el corazón de una persona y esa obra me lleva a reconocer a Jesús como el Señor, entonces inmediatamente en esa persona va a haber entrega, va a entregar plenamente su vida al Señor, va a haber obediencia, va a haber un relacionamiento constante con el Señor. Y esa declaración de haberlo reconocido no será solamente una declaración, sino que va a ser en su vida una convicción que a partir de ese momento va a transformar su vida. El apóstol San Pablo también en la escritura que hemos leído nos dice que hay diversidad de dones y que el Espíritu Santo da manifestación a todos para provecho, o sea, para edificación de la iglesia. Recordemos que los dones espirituales tienen un comienzo y tienen un propósito: dar gloria a Dios y edificar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Vamos a la sección del día lunes. Vamos a considerar el siguiente punto: unidad en la diversidad. Para eso vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7 hasta el 31. Yo solamente leeré algunos versículos. Yo te invito a que tú lo leas todos los versículos, desde el 7 hasta el 31. Dice así la palabra: pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo es un solo miembro, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. En esta escritura que acabamos de leer, el apóstol San Pablo lo que está señalando es que la iglesia es un solo cuerpo y que este cuerpo está formado por muchos miembros y que el Señor a cada miembro le ha señalado una función, le ha dado un don en particular. Ahora, la diversidad de personas y la diversidad de dones nunca van a destruir la unidad. Muy por el contrario, cuando los dones espirituales son ejercidos en el amor de Cristo para el bien común, lo que hacen más bien es promover y fortalecer a la iglesia. Notemos que en esta escritura el apóstol San Pablo recurre a la imagen del cuerpo humano y él dice que nunca los ojos le van a decir a las manos, no te necesito.
Tampoco la cabeza le va a decir a los pies, no te necesito. ¿Esto qué nos da a entender? Que si todos los miembros del cuerpo se dejan guiar por el Espíritu Santo en el ejercicio de los dones espirituales, entonces lo que va a suceder es que la iglesia se va a fortalecer cuando cada miembro reconozca que necesita a los demás. Bien, la sección del día martes nos lleva a considerar el siguiente punto: un camino más excelente. Para eso vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 13, versículos 1 hasta el 7. Nos dice así la palabra: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué podemos decir con respecto a estas palabras que el apóstol San Pablo nos presenta? Recordemos que en la vida cristiana se presentan diversas circunstancias y estas circunstancias debemos abordarlas en fe, pues recordemos que escrito está: el justo por la fe vivirá, y en otra escritura se nos dice que por fe andamos. Y abordar las circunstancias que se presentan en la vida en fe significa, ¿no?, reconocer que para Dios no hay nada imposible. Y cuando reconocemos esto, lo que sucede es que la fe comienza a avanzar. Y si a esto le añadimos que el creyente, su vida, su corazón, está siendo gobernado por el amor de Dios, entonces se cumple esa escritura que dice: la fe que obra por el amor. Y justamente los dones espirituales deben ser ejercidos para edificación de la iglesia por una fe que obra por amor. Eso debe ser lo que nos impulse a ejercer los dones espirituales. Y cuando lo hacemos de esa manera, entonces los dones espirituales cumplen su propósito, que es servir y edificar a la iglesia. En esta escritura también estamos viendo que el apóstol San Pablo habla de un camino más excelente, refiriéndose al amor. El amor es un don espiritual y todos los demás dones que existen toman sentido cuando el amor es el que los dirige. Ahora, recordemos, hermanos, que el amor de Dios, este afecto santo y puro, no es un sentimiento, es un principio. Este don espiritual no tiene que ver tanto con lo que sentimos, sino con lo que hacemos. Como está escrito en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 hasta el 11. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Acá notamos claramente, ¿no? Si nuestra vida hay una fe que obra por amor,
Entonces, esto es lo que debe a nosotros llevarnos al ejercicio de los dones espirituales. De esa manera, la iglesia va a ser fortalecida y edificada en la fe. La sección del miércoles nos lleva a considerar el siguiente punto, don de lenguas. Para eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Dice así la palabra: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. En esta escritura, el apóstol Pablo nos está hablando de ese don espiritual, ¿no? El don de lenguas. Recordemos que hay una falsificación del don de lenguas, y yo quisiera comenzar por esto. Hace buen tiempo atrás, una amistad me pidió que la acompañara a una reunión de una comunidad cristiana. Fuimos. Al llegar al lugar, vi que era un coliseo, y al entrar había mucha gente, y en el centro de ese coliseo había muchas sillas donde vi que estaban sentados muchos pastores de esa comunidad acompañados de sus esposas. De pronto se levantó el ministro, el principal, y comenzó a decir muchas cosas, y entre las cosas que hablaba, recuerdo que dijo, ¿no? En un momento estará descendiendo el Espíritu Santo. Van a ver cómo los cojos andan, los ciegos miran, los inválidos dejan sus sillas de ruedas. Mirarán muchas señales y milagros. Comenzaba a hablar de esa manera el ministro. Y yo estaba muy atento a lo que decía. Y de pronto, este ministro y los que lo acompañaban comenzaban a convulsionar. Yo me quedé bastante impresionado. Y de pronto comenzaban a hablar, a balbucear, a pronunciar palabras que no se podían comprender. Y yo a esa amistad que la acompañaba, preguntándole sobre lo que estaba sucediendo, entendí que lo que estaban balbuceando, hablando, murmurando, era lo que ellos llamaban el don de lenguas. Obviamente no me quedé ahí, me retiré de inmediato, pero entiendo de que mucha gente cree que eso es el don de lenguas, pero eso no armoniza con la palabra de Dios. La palabra enseña de una manera muy diferente a lo que es el don de lenguas. Y es sabio que podamos buscar y entender esto bien para no ser desviados del camino, pues recordemos que Jesús en una ocasión dijo, ¿no? Mirad que nadie os engañe. Ahora, con respecto al don de lenguas, es esa capacidad, hablo del don de lenguas que la Biblia enseña, ¿no? ¿Qué dice la Biblia con respecto al don de lenguas, ¿no? Dice que es esa capacidad que el Espíritu Santo nos concede para comunicar el Evangelio en idiomas que no hemos aprendido, y lo hacemos de manera fluida, y las personas que nos escuchan entienden perfectamente. El don de lenguas tiene el propósito de que otras personas que no hablan nuestro mismo idioma puedan comprender las buenas nuevas de salvación. Notemos que el don de lenguas tiene como propósito edificar a la iglesia, fortalecer a los creyentes. Ahora, pero acá también es necesario hacer una distinción, ¿no? Hay personas que tienen el conocimiento, ¿no?, de muchos idiomas, hablan varios idiomas y pueden interpretar las cosas que ellos comunican en esos idiomas que han aprendido. Y lo han aprendido por estudio, ¿no?, una habilidad personal. El conocimiento de estos idiomas de esta manera no entran en lo que se llama el don de lenguas. Ahora, si estamos en un lugar y vamos a suponer que
que tú tienes que predicar la palabra, pero en ese lugar estás acompañado, ¿no? Digamos, hay personas que no conocen tu idioma, pero tienes a alguien que sí conoce el idioma, entonces esta persona te podría servir de intérprete. En esa circunstancia no es necesario la manifestación de este don milagroso, porque ya hay una persona que conoce el idioma que seguramente lo ha aprendido por el estudio, ¿no? Entonces es necesario hacer esta distinción y que esto quede claro. Pero recordemos que el don de lenguas, al igual que los demás dones espirituales, tienen un propósito: servir, fortalecer y edificar a la iglesia. Bien, en la sección del día jueves nos lleva a considerar el siguiente punto: don de profecía. Para eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14 versículo 3. Dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En esta escritura Pablo está presentando otro don espiritual, el don de profecía. Recordemos que el don de profecía no se basa en impresiones subjetivas. Este don está basado en la palabra de Dios y tiene un propósito, ¿no? Instruirnos, enseñarnos, exhortarnos, llevarnos a que volvamos al Evangelio, a la obediencia, a la fidelidad a Dios. Tiene como propósito edificar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El don de profecía también tiene el siguiente propósito: hacernos ver en qué momento de la historia nos encontramos, proféticamente hablando. Cuando reconocemos el don de profecía y lo comprendemos en armonía con la Sagrada Escritura, nos hace ver justamente eso, ¿no? En qué momento de la historia nos encontramos. Y esto nos ubica, ¿no? Nos da un equilibrio, de tal manera que no caigamos en el sensacionalismo ni el alarmismo, y tampoco, ¿no?, en el espíritu de ese siervo malo de la parábola cuando dijo: mi Señor tarda en venir. Hay otro punto también que debemos considerar, y es el siguiente. Dentro de la teología de la Iglesia Adventista se reconoce que Elena de White ejerció el don de la profecía, ¿no? En ella se cumplió esto. Por eso que todos sus escritos son una manifestación, ¿no?, del don de profecía. En la Iglesia Adventista reconocemos que Elena de White es profeta. Hay que hacer también la siguiente aclaración, ¿no? Todos sus escritos, si bien es cierto que fueron inspirados por el Espíritu de Dios, pero están subordinados a la Santa Escritura, ¿no?, que es la única norma suprema. Pero este don espiritual tiene un propósito, ¿no? Exhortarnos, consolarnos, animarnos, fortalecernos en la fe, volvernos al Evangelio y a la fidelidad con nuestro Señor Jesucristo. En la sección para estudiar y meditar hay un comentario, permítanme leérselos. Dice así: que los hombres salgan a trabajar confiando en el Señor, y Él irá con ellos, convenciendo y convirtiendo almas. Un obrero puede ser un buen orador, otro un buen escritor, otro puede tener el don de la oración sincera y ferviente, otro el don del canto, otro puede tener un poder especial para explicar la palabra de Dios con claridad. Cada don se convertirá en un poder para Dios porque Él coopera con el obrero. Dios da a uno la palabra de sabiduría, a otro conocimiento, a otro fe, pero todos deben trabajar bajo la misma autoridad. La diversidad de dones conduce a una diversidad de operaciones, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Que nadie menosprecie los dones supuestamente menores, que todos se pongan a trabajar, que nadie cruce los brazos con incredulidad porque piensa que no puede hacer obras poderosas. Dejen de mirarse a sí mismos, miren a su líder con mansedumbre, sinceridad y amor. Hagan lo que puedan.
Todos necesitamos la ayuda que podemos recibir de otros. Dios obrará en otras mentes, además de las nuestras. Los diversos dones entregados a diferentes individuos deben combinarse para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Siempre habrá obstáculos delante de nosotros, pero hemos de seguir a nuestro líder y enfrentar nuestras dificultades en forma unida, tomados de la mano de Jesús. Este comentario nos hace ver lo importante que son los dones espirituales. El Señor ha derramado muchos dones en su iglesia y estos dones han sido dados justamente en el momento de nuestra conversión. En ese momento el Espíritu Santo nos habilita, nos da capacidades, habilidades que deben ser usadas para el servicio y la edificación de la iglesia, hasta que todos lleguemos, como dice Pablo, a la perfección, a la estatura, a la medida del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Amén. Permíteme, mi hermano, mi amigo que me escuchas, invitarte a que compartas nuestras publicaciones. Compártela con tus amigos, con los hermanos, que esas enseñanzas de escuela sabática puedan llegar a otras personas. Hay muchas personas que precisan conocerlas. Déjanos tus comentarios. Haznos saber qué preguntas tienes. Déjanos tus sugerencias. Es importante para nosotros. Te deseo que pases un bonito día. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.